Artículo 21. Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información. Todas las personas tienen derecho a expresar libremente sus opiniones y a recabar, recibir y compartir información, así como a recibir la información de manera que puedan comprenderla y emplearla. Artículo 22. Respeto a la privacidad. Ninguna persona con discapacidad será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, correspondencia o cualquier tipo de comunicación. Artículo 23. Respeto del hogar y de la familia. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a contraer matrimonio y formar una familia, a la salud reproductiva, la paternidad y las relaciones personales. Los Estados partes asegurarán que los niños y las niñas con discapacidad tengan los mismos derechos con respecto a la vida en familia. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos. Artículo 24. La educación. Todas las personas con discapacidad tienen derecho a ir a la escuela. No se te debería brindar educación en una escuela segregada, porque tienes derecho a la misma educación y los mismos programas de estudios que todos los demás. El gobierno de tu país debe darte toda la ayuda necesaria para que eso ocurra. Por ejemplo, debe suministrarte medios de comunicación adecuados para que tus maestros sepan cómo responder a tus necesidades. Artículos 25 y 26. Salud y rehabilitación. Las personas con discapacidad tienen derecho a la misma variedad y calidad de atención de la salud y rehabilitación gratuita o a costo razonable que la que reciben las demás personas. Artículo 27. Trabajo y empleo. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas a trabajar en el empleo que escojan sin ser discriminadas. Artículo 28. Nivel de vida adecuado y protección social. Las personas con discapacidad tienen derecho a la alimentación, al agua potable, a la vestimenta y a la vivienda sin ninguna forma de discriminación. El gobierno debería prestar asistencia a los niños con discapacidad que viven en situación de pobreza. Artículo 29. La participación en la vida pública y política. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar en la vida pública y política de sus comunidades. También tendrán derecho a formar agrupaciones, prestar servicios a la población, contar con acceso adecuado a los sitios de votación, elegir gobernantes y ser elegido para cargos públicos. Artículo 30. Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas a participar y disfrutar de las artes, los deportes, los juegos, las películas, el teatro y otras actividades de recreación. Por eso, los museos, los teatros, los espacios públicos de recreo y las bibliotecas deberían ser accesibles para todos sin importar su edad y discapacidad. Artículo 31. Recopilación de datos y estadísticas. Los gobiernos deben obtener estadísticas y datos sobre las personas con discapacidad a fin de poder desarrollar mejores programas, políticas y servicios. Las personas con discapacidad que colaboren con las investigaciones sobre ese tema deberían recibir un trato respetuoso y humanitario. Toda información personal que compartan con los investigadores debería mantenerse con carácter reservado. Las personas con discapacidad y otras deberían tener acceso a la información y las estadísticas que se hayan obtenido. Artículo 32. Cooperación internacional. Los países reconocen la importancia de la cooperación internacional y su promoción en apoyo a los esfuerzos para que se cumpla la presente convención. Que los programas de desarrollo internacionales, la información científica y técnica sean inclusivos y accesibles para las personas con discapacidad. Artículo 33. Aplicación y seguimiento nacionales. Los países deben nombrar uno o más organismos del gobierno para vigilar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad expresados en la Convención.
La sociedad, las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan vigilarán que se cumplan los derechos de la Convención. Artículo 34 a 39. Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad. La Convención establece que se constituya un comité que vigile el cumplimiento de la Convención. Este comité estará formado por personas independientes. Su misión es: 1. Recibir informes de los distintos países sobre las medidas que han hecho para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. 2. Estudiar los informes de los países y proponer sugerencias y recomendaciones para la mejora de los derechos de las personas con discapacidad. Artículo 40. Conferencia de los Estados partes. Los países se reunirán cada cierto tiempo para estudiar los asuntos relacionados con la Convención. La reunión la convocará el Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 41. Depositario. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario de la presente Convención. Artículo 42 a 45. Firma y entrada en vigor. Todos los países podrán firmar la Convención en la sede de las Naciones Unidas. Artículo 49. Formato accesible. El texto de la presente convención se difundirá en formatos accesibles. Artículo 50. Textos auténticos. Los textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso de la presente convención serán igualmente auténticos. Puede consultar el texto de sus artículos en www.un.org/disabilities.